Realmente ha sido una exposición bastante concreta y ha resumido prácticamente toda una historia del Perú. Te agradezco bastante este esfuerzo para poder concretar realmente una visión que nos faltaba desarrollarla con más precisión, y creo que has dado justamente en el clavo de lo que debemos entender y lo queremos proyectar a partir de estos movimientos sociales, culturales y políticos que están surgiendo en el país. Muy bien, vamos a abrir un poco las preguntas, y si pueden hacerlas por chat, pueden hacerlas directamente por vía Zoom, solicitando la palabra para poder complementar bien esta información, aquellos que tienen para aportar algo que pueda ayudar justamente a entender mejor este tema y poder sobre todo empezar a desarrollar un proceso de construcción de lo que está llamando efectivamente un Estado-nación, que sea prácticamente basado en nuestra propia historia, nuestras propias tradiciones, nuestra propia cultura, nuestra propia geografía, y eliminar todo rasgo de una visión eurocéntrica para entender cómo hacer la construcción de nuestro país. Creo que ese es el mensaje principal que tenemos todos, el reto que tenemos desde hace mucho tiempo, que no lo hemos podido asumir a plenitud. Así que adelante, los que están interesados, adelante, vamos a abrir un espacio para las preguntas o comentarios adicionales. Está abierto entonces. ¿Con quién arrancamos? Estamos todos de Hay una acuerdo. pregunta ahí de Sebastián en el chat. ¿Cuál sería el proyecto país? Así que podemos quedar. Adelante, Oscar Chacón, para una pregunta por micro. Adelante, Oscar. Ah, la, la pregunta que tengo es muy concreta, digamos, ¿no? Para avanzar en las propuestas que se hacen desde antes de la independencia, el mundo andino tendría que tener un programa y una organización para no diluirnos en aspectos generales, ¿no? La pregunta para Vicente Ota, que es un viejo amigo, es: ¿cuál sería el programa? ¿Cuál sería el programa, digamos, desde el mundo andino, más allá de Arguedas, de Mariátegui, de Haya, etcétera, etcétera? Porque tenemos que ir concretando, digamos, ¿no? La esperanza de un proyecto político viene desde el año 30. Y bueno, estamos en el siglo XXI, y yo creo que hay que concretar con esta pregunta. Gracias, Vicente. Gracias, compañeros. Muy bien, el siguiente. Adelante. Sí, Fernando, adelante, Fernando. Eh, Gracias, buenas noches. Bueno, probablemente con la pregunta anterior se va a desarrollar más el tema, ¿no? Sin embargo, yo quería señalar lo peligroso de una tendencia de este proceso. Chito, pe, para comprarme un pan, pe. Acá hay pan. Puta, man. Ah, rojo, ya no hay donde sentarse, puta, man. Acá hay pan duro, señor. Muy corojo. Siéntese. Ya, ahora sí. Bueno, decía que, bueno, este tema se ha ido tocando también ampliamente anteriormente, pero yo siempre quisiera incidir o reincidir en que puede ser perjudicial o peligroso una tendencia a querer ver este proceso que nos une, el consenso de Guancho Lima, solamente como un proceso o una propuesta cultural, y no ver lo que está realmente en el fondo, ¿no? Este proceso de lucha política también tiene un contenido de cuestionamiento al modelo y al sistema económico. Por ejemplo, en el caso de Pedro Castillo, se quiere explicar o entender la reacción de los pueblos del sur por una identificación cultural, un hombre con el pueblo que no habla bien el castellano, uno como nosotros, y que llega
al gobierno y etcétera, ¿no? Y las clases blancas no quieren reconocerlo, no quieren aceptar, y el tema del racismo y todo eso, ¿no? Sin embargo, se va dejando de lado la, el papel que jugó esa frase de campaña, ¿no? No más pobres en un país rico. Y ahí está también parte de la explicación, no solamente viendo el contenido cultural, la historia de todas las luchas culturales, etcétera, sino también viendo el contenido de rechazo a un modelo e incluso a un sistema económico desde los valores ancestrales, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, plantear la reciprocidad, la complementariedad, el equilibrio dentro de un sistema basado en la competencia, ¿no? En la competitividad? Entonces, yo quería reincidir y que está en el manifiesto de consenso de Guanche, ¿no? El tema del control territorial. El control territorial está básicamente, significa eso, que los recursos naturales estén pues, en manos del pueblo, bajo el control del pueblo. Y bajo este aspecto también vamos a entender toda esta actitud represiva, que es lo que tiene que hacer este Estado frente a un brote de lucha política que junta lo cultural, pero también lo político y lo económico. Personalmente yo prefiero seguir incidiendo, seguir persistiendo, seguir resaltando dentro de todos los aspectos que también se resaltan el tema este de cuestionamiento al modelo económico, básicamente en relación al marco constitucional y legal de régimen de propiedad de los recursos naturales. Ese es bueno, el papel que voluntariamente estoy asumiendo en todo este proceso y es en el que también se va centrando mis opiniones y mis participaciones, ¿no? Muchas gracias, compañero Jorge. Muchas gracias, Fernando. Adelante, Carmen, sí, ¿querías hablar, Carmen? No sé, no. Muy bien. ¿Alguien más? Víctor Alfonso, adelante. Bueno, buenas noches con todos. Soy Víctor García, arquitecto de la UNI. Quería hacer dos preguntas. Primero es, si dentro de esta pluriculturalidad que está dirigida a formar el nuevo Estado-Nación, están considerando a las etnias de la Amazonía, por una parte, y por la otra, ¿qué pasa con los grupos culturales de la costa norte, ¿no? La costa central, que son pues los cajamarquinos, ¿no? Los norteños, de la Libertad, ¿no? Los trujillanos, ¿no? Son grupos culturales muy marcados. Y la otra pregunta es, este control territorial de que está mencionando el anterior paso de participante, tiene que ver más que todo con el manejo de recursos naturales y las grandes regiones ecológicas que existen en el Perú. ¿Cómo va a articular de esta manera con estos componentes, ¿no? Y en estas condiciones de una realidad, ¿no? De un contexto internacional. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Víctor. ¿Alguien más intervenir? Muy bien. Vicente, con esta primera ronda, a ver, ¿tienes algún material para poder comentarlo? Adelante, Vicente. Bueno, sobre lo que dice Fernando, debo haberme expresado muy mal, ¿no? Para haber dado la impresión de que mi, mi observación, mi comentario sobre la experiencia de Huancho Lima es cultural. Bueno, yo he dicho que lo esencial de todo este proceso que he tratado de describir es justamente que tiene que plantearse como respuesta una relación diferente del Estado-nación y que la nación, ¿no? Ahora, el nuevo sujeto, esa mayoría nacional, es el cholo, el mestizo, ¿no? Esa mayoría que somos actualmente.
¿no? Esa gran mayoría que ahora es urbana, pero que proviene en gran parte del Ande y de las provincias, y que ese es el principal sujeto con el que hay que construir este nuevo Estado-nación, y por eso es más claro todavía cuando uno dice este Estado-nación tiene que ser pluricultural, tiene que ser plurinacional, tiene que reconocer, recoger, representar esa diversidad de nuestros pueblos, de nuestras regiones, ¿no? Entonces hay nada más político que eso, o sea, es el poder, estamos hablando del poder. ¿Cómo hay que construir ese poder? ¿Cómo debe ser ese poder? Es el Estado, pues, ¿no? Entonces ahí no hay nada más político, ¿no? Que eso. Y eso tiene relación también con la preocupación de Fernando, ¿no? En el sentido de, no, de Oscar. Bueno, yo conozco las preocupaciones de Oscar y sé que en el fondo es eso lo que motiva su pregunta. Y en este momento, yo creo, en el Perú por lo menos, creo que eso es válido para la mayor parte de países de América Latina, sobre todo los que tienen una presencia indígena fuerte, caso de Bolivia y Ecuador sobre todo, en menor medida el resto, ¿no es cierto? Creo que desde el punto de vista de enfoque de concepción global, no hay salida si no se produce una especie de proyecto contemporáneo, ¿no? Que hace una relación renovadora, creadora entre el marxismo socialista, entre el socialismo marxista y el buen vivir, ¿no? Esa es la relación que hay, ¿no? Hay que construir un proyecto que se nutre, ¿no? Con un fundamento de socialismo marxista con toda su tradición y es capaz de recoger y de incorporar una visión, ¿no? Del buen vivir. Todo lo que significa no solamente, ¿no? La armonía entre los seres humanos, ¿no? La armonía entre, ¿no? Gente de diferente género, sino la armonía de lo humano y de la naturaleza. Eso que aparece como uno de los retos clave del siglo XXI. Entonces, el nuevo socialismo, el nuevo proyecto que creo es la solución, tiene que nutrirse de esas dos fuentes, ¿no es cierto? Y ese proyecto, Estado pluricultural, Estado plurinacional, tiene esos conceptos como sus valores básicos, ¿no? Para su formación, su funcionamiento. Y en tercer lugar, a esta pregunta, comentario sobre territorio, autonomía, control, recursos, en fin, bueno, ese Estado tiene que ser descentralista, pues. O sea, un Estado en el Perú, en el caso nuestro estoy hablando, ¿no? No va a ser, ¿no? Verdaderamente plurinacional, democrático, nacional, si no es descentralista. O sea, es lo descentralista lo que le permite asumir esas características. ¿Por qué? Porque la mayor diversidad está fuera de Lima, pues, en las regiones, en las provincias, ¿no? Ahí está la mayor diversidad. O sea, ¿dónde está la mayor parte de la población aymara o de la población quechua, la población ashánica? Están allá. Entonces, ese Estado, al ser descentralista con esas características de plurinacional, pluricultural, en fin, cuanto más está ligado a la base, a la realidad directa, ¿no? Tendrá que tener mayor, ¿no? Atención a eso. Y ahí es donde esas ideas de autoridad, de funcionario, bilingüe, intercultural, ¿no es cierto?, vinculado a la comunidad, ahí será mayor exigencia, ¿no? Y eso tendrá que ser una obligación, una característica, que uno lo podrá plantear desde su sistema de elección. ¿Te elige tu comunidad o te elige un proceso electoral universal? Tú dirás, pues, ¿no? Para tales cargos, para tales puestos, nosotros pedimos que las autoridades deberían ser así, deberían ser así, ¿no es cierto? Deberían ser interculturales, deberían ser bilingües, ¿no? Eso es, los funcionarios igual. No, yo puedo hacer un concurso, ¿no? Una licitación, pero yo diré, ¿no? El que es quechua hablante en Cusco, ¿no? En Ayacucho, tendrá 10 puntos por ser quechua hablante, de 80 o de 70. El resto será, pues, estudió en la universidad, estudió la profesión. Entonces uno va, ¿no es cierto? Va pautando, va construyendo ese tipo de perfil. Y por lo tanto también, entonces, los recursos que hayan en esos ámbitos territoriales
si las autoridades, los gobiernos de esos lugares son gente que representa verdaderamente a la comunidad, identificado con su zona, con su territorio, es gente que, ¿no?, sabrá utilizar adecuadamente los recursos y defender esos recursos. Entonces, todo eso son las características, los alcances de un Estado verdaderamente pluricultural, plurinacional, ¿no es cierto? O sea, todos esos elementos tienen que ser parte de eso. Si no, y siendo descentralista, profundamente descentralista, va a estar, ¿no?, muy cercano al funcionamiento y al manejo de los lugares más alejados que desde ahora ¿no?, con esta cultura y política centralista no se atiende, ¿no? Simplemente se abandona, ¿no? ¿Había alguna respuesta más que dar con unos comentarios más, Vicente? No. No, ahí estaba, ahí No, creo que he cubierto. Gracias. perfecto. Muy bien. Bueno, antes de la segunda ronda de preguntas, que va a estar Fortunato y algunos otros compañeros que quieran participar también, quisiera anunciarles para el día jueves 14 estará con nosotros en este foro Fernando Bautista, que fue jefe de la policía sandinista desde sus inicios, casi fundador de la policía sandinista, por una razón. Vamos a tratar el tema de la seguridad ciudadana. Mucho se ha hablado de las exigencias de los Bukele y las políticas en Perú que se están desarrollando con más armas, más policías, y creen que eso es la solución militar del problema de la seguridad, y van a encontrar una experiencia de Nicaragua en la cual tiene los índices de criminalidad más bajos de todo Centroamérica, a pesar de que está con fronteras llenas de pandillas en Honduras, en Salvador y todo eso, y ha podido asegurar, controlar realmente la seguridad ciudadana, solo a partir de la organización de los ciudadanos, solo a partir de la organización comunitaria. Así que vamos a tener una experiencia muy clara de Fernando Bautista, que es efectivamente un admirador de Rubén Darío, es un escritor también, pero fue desde el comienzo de la lucha antisandinista, fue jefe de la Policía Nacional y pudo desarrollar una política policial vinculada estrictamente a las organizaciones populares para asegurar su seguridad. Y esto se mantiene y se desarrolla perfectamente. Así que vamos a encontrar un ángulo especial porque realmente el tema se ha estado tergiversando demasiado y ha estado involucrándose a la población en una concepción de que solamente hay que matar a todos los delincuentes uno por uno, que hay que comprar más armas y está prácticamente llenar de policías y mayor presupuesto. Y ven ahí una solución que realmente no es una solución. Y lo vemos claramente en Estados Unidos, cada vez se incrementan los presupuestos policiales y cada vez tienen más sofisticadas, y el narcotráfico en Estados Unidos sigue creciendo mucho más y más rápido que la velocidad de los presupuestos. De modo que el tema de la seguridad también es importante, es una número uno en la preocupación de toda la población, así que vamos a tratar este tema a partir de una experiencia concreta y luego lo vamos a desarrollar en mayor detalle posible. El segundo tema es el día viernes 15. Tenemos una reunión de todos los estudiantes que quieran desarrollar tesis en el mundo andino, en particular en Puno. Invitamos a todos ustedes para que puedan circular las invitaciones. Están ofreciendo las comunidades campesinas alojamiento, estadía, traducción aymara o quechua según las zonas donde estén, para que toquen cualquiera de los aspectos que tiene que ver con el mundo andino, sobre su historia, sobre su tecnología, sobre su agricultura, sobre movimientos sociales, sobre sus tradiciones, sobre sus cuentos, leyendas, en fin, todo lo que sea parte de interés de su tesis y que pueda hacer coincidir con su vocación también académica, que puedan ayudar a que pueda concluir una narrativa desde las propias comunidades campesinas. Creo que ese es el día jueves, el día viernes 15 vamos a tener, después del evento con Fernando Bautista, a las 8 de la noche vamos a tener una reunión con todos los jóvenes que están interesados en participar. Así que les pedimos que por favor puedan hacer las invitaciones. Germán puede, a través del chat, puede darle toda la información respectiva de cómo va a ser esto y los enlaces respectivos. También están en Facebook como Grupo Emancipador, que pueden buscarlo ahí está el enlace para el evento el día viernes 15. Pero el día jueves 14 tenemos con Fernando Bautista, jefe de la Policía Nacional Sandinista. Muy bien, adelante Fortunato y alguien más, si pide la palabra, por favor, para hacer la segunda. No sé qué dice, quise hacer Gracias, antes. Luego Pilar. gracias, Fortunato. hermano. Buenas No noches. sé qué he hecho.
estaba escuchando atentamente la exposición del hermano. Eh, Miren, hermanos, todo está dado ya, pero en la medida de que nosotros primero nos ubiquemos. Por ejemplo, yo estoy en Lima, pero yo soy de la nación Huari Rucanas, de esa nacionalidad. El hermano que ha hablado, no sé, dirá que es de Cajamarca, Ayacucho o cualquier otro sitio, pero tenemos que hablar con propiedad qué nacionalidad pertenece dentro del proceso histórico. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, nuestra lógica de pensamiento está dado por los 10.000 años de nuestra existencia. Y eso no lo va a cambiar los 500 años de la invasión del cristianismo, tampoco va a cambiar los 100 o 200 años de otras corrientes. Entonces, ya el camino está dado. ¿Qué sucede con los hermanos de Huancho Lima? Ellos ya nos están enseñando de que están aplicando un accionar político a través de la restitución de las autoridades originarias, que es exactamente la misma que se ha desarrollado como estructura de gobierno en el Tahuantinsuyo. A nivel de anexos está la autoridad que representa a la comunidad, que es el Gilacata. Pero no es una autoridad porque es un líder y simplemente es una autoridad que gobierna con territorialidad, con recursos, con todo. Ese es un gobierno. Esa es política celular de la estructura social de la IU. Entonces, el siguiente que viene es a nivel distrital, que es el Malco. Y el Malco también con su territorialidad, con su tradición, con su espiritualidad, con su costumbre. Aunque en algunos casos todavía tiene una espiritualidad colonizada, pero está en proceso de retomar hacia nosotros. La otra estructura siguiente es a nivel provincial, que son los hachamalcos o los curacamalcos, que también representa todos los distritos y todas las comunidades que se está dando a nivel provincial. Y finalmente tenemos a nivel departamental o regional, que es el Apumálico. ¿Qué más vamos a nosotros buscar en otro sitio para decir qué programa vamos a hacer? Nosotros, como somos intelectuales, que de alguna forma, por ejemplo, yo soy quechua hablante, vengo de esa comunidad, entonces tenemos que ubicarnos cada uno de nosotros. Un hermano decía, ¿y cómo van a participar los hermanos del norte? Por supuesto, los hermanos del norte son los descendientes de Ayapayec, de la cultura moche, de la cultura chimú, ¿no? Los hermanos de la selva, ahí están. Ellos también mantienen aún todavía la originalidad. Entonces, ya no hay, nosotros no vamos a dar la receta y decir, hagamos esto porque esto falta. Eso no es así. Nosotros tenemos que incorporarnos cada uno a nuestras raíces y ver así. Por eso para mí es tan importante la presencia y comprender cómo se ha logrado, siguiendo esa tradición de la estructura social de gobierno del Tahuantinsuyo, cómo se está dando en Puno entre aymaras y quechuas. En realidad hay que ver eso. Entonces, algún momento yo había pintado un cuadro de los tres grandes pensadores. Mariátegui, César Vallejo y José María Arguedas, pero detrás la bandera, la oifala, lo que es para nosotros la bandera de los pueblos originarios de toda América, la oifala de cuadros. Si ellos estuvieran en este espacio, en este tiempo, estarían pensando igual que los hermanos de Huancho, porque ellos estaban en un espacio y en un tiempo cuando todavía el proceso del retorno del 10º Pachacuti recién se ha dado en el año 1992 y ahí cambia las cosas.
no porque alguien lo piensa o porque alguien lo receta, sino es un proceso natural de la evolución del cosmos y de la sociedad y de todas las cosas que existen sobre la Pachamama. Entonces, para nosotros nos debe alegrar, hermanos, de que estamos llegando a un lugar muy especial de repente a nivel mundial. Por eso que es importante comprender muy bien este proceso que están desarrollando nuestros hermanos huanchos, no tampoco porque lo piensan, sino por esa conciencia social, por ser portadores, mensajeros, porque han recobrado su memoria histórica. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, recobrar nuestra memoria de nuestras raíces. Han pasado modas, como el cristianismo, el marxismo, toda esa cosa, tiene su etapa, ya pasó. Y ahora estamos en este nuevo proceso del retorno del Incar. Eso solamente quería hacer ver a todos los hermanos y hay que tratar de bajar hacia nuestras comunidades y ubicarnos de dónde venimos cada uno de ellos. Cada uno de nosotros venimos, tenemos los 80% de la población de Lima viene de las provincias, sea del norte, del sur, pero y desde sus raíces empezar a recobrar nuestra identidad. Ahí está todo. Gracias, hermano. Muchas gracias, Fortunato. Adelante, Pilar. Buenas noches, hola Vicente, ¿cómo estás? Hola, Pilar. Bueno, yo estoy de acuerdo con Vicente en algo, que es, evidentemente, debe haber un descentralismo total. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Hay una preocupación que ha surgido ante una exposición de Vicente sobre Chiapas, ¿no? O sea, se han quedado un poco ahí un tanto aislados y eso es problemático. O sea, eso habría que tener en cuenta. Pero estoy plenamente de acuerdo con la persona, no, perdón, no me acuerdo el nombre, que ha hablado antes que yo, ¿no? Por Fortunato. convicción, Fortunato. Por convicción yo creo que hay una cosmovisión andina que se nos ha quitado, ¿no? Totalmente se nos ha quitado, se nos ha extraído esa cosmovisión. Había una penetración de una ideología foránea con otra estructura social que ha llegado. No le falta razón a Vicente cuando dice que con la independencia no cambió nada, ¿no? Que realmente no se incorporaron a los peruanos de entonces, no se incorporaron de ninguna manera a la nación, al Estado, ¿no? No se incorporaron, es verdad, no hubo para el Estado. ¿Pero por qué? Porque cambiamos mocos por babas, cambiamos al rey de España por una serie de criollos que lo único que querían era deshacerse de las autoridades peninsulares y ser ellos las autoridades, con modelos totalmente occidentales, ¿no? Entonces yo creo que sí, que no creo en el mestizo no es nada, no está identificado con nada, es un amorfo, no pertenece a nada. Yo soy mestizo, decían ahora, porque suena bonito, ¿no? En los censos también te preguntan si eres mestizo o cholo. Cholo no es nada tampoco, no es nada. Yo creo que nosotros tenemos una gran cultura y venimos de una gran cultura. Si somos lupacas y debemos volver a eso. Si somos aymaras, quechuas, chimus, moches, achaningas, en fin, nosotros tenemos que buscar nuestra etnia y los fundamentos de nuestra etnia. Y lo que están haciendo para mí, Puno, en este momento digo Puno, de una manera, no sé qué porcentaje de Puno está en esto, ¿no? Pero es muy interesante porque están volviendo a organizarse de forma ancestral, es decir, ya no con una cultura dominante que los ha marginado durante siglos, los domina y los aplasta. No, están buscando sus propias formas de participación real que va desde la localidad, pasa por el distrito de la provincia y quieren llegar a la región, ¿no? Ahora, el problema es que Lima no lo va a dejar, ¿no? Y van a tener que hacer una pelea muy grande, ¿no? Porque Lima no va a querer, porque el ejemplo Puno va a comenzar a seguir. Es decir, aymaras y quechos, ¿no? Van a comenzar a ser fuertes, ¿no? Y va a pasar los quechos del Cusco, y los huaris, y los huancas, ¿no? Van a comenzar todos a pasar a esto, ¿no?
y los cajamarcas y todos, ¿no? Entonces, eso sería otro país que va a responder y que va a incorporar a nosotros. Pero tenemos un problema. Lima está compuesto por provincianos, muchos de los cuales están totalmente colonizados mentalmente por el occidente, ¿no? Y va a ser difícil que esta gente no entre a este canal y vuelva a tener identidad, porque en Lima se ha perdido identidad. Es decir, yo una vez, voy a hablar muy rápido, fui a un colegio a hablar sobre Tupac Amaru y la directora me dijo que los chicos no cantan el himno nacional. Entonces le dije, ¿algún problema religioso? No, me dijo, no quieren ser peruanos, ¿no? Tienen vergüenza del Perú, no quieren ser como son. Y bueno, eso era verdad. Hablando con los chicos, comenzamos a discutir y hablar, pero no querían ser. ¿Por qué? Porque están totalmente colonizados. Era en Cárcamo este colegio, ¿no? Acá en Lima. Y cuando he bajado a bases, también veo que hay ese problema. Pero también hay gente que ahora está surgiendo. Hace 2, 3 días estaba en Villa El Salvador, ¿no? Conversando, y había gente que estaba muy clara en lo que quería, pero hay gente que no. Entonces, como que la población de Lima, que es un factor determinante en todo este centralismo, hay una parte que sí puede estar de acuerdo, pero hay una parte que no, ¿no? Sí, procediendo adelante. Entonces, lo que hay que hacer es, para mi criterio, trabajar muchísimo para que la gente tenga identidad, recupere su identidad. Eso es para, a mi criterio, lo más importante. Según la identidad, va a buscar, puede vivir en Lima, pero ser aymara, pero ser quechua o ser chimo, ¿no? Pero ya tiene una identidad y va a razonar conforme a su identidad. Bueno, eso es lo único que yo quería decir. Sé que es un problema muy álgido, muy fuerte, pero que está, no podemos tapar el sol con un dedo, está, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, Pilar. Bueno, vamos a brevemente vamos a compartir algunas ideas antes del cierre de Vicente. Hemos presentado, ahora pueden verlo ustedes en YouTube, una síntesis de todas las experiencias, los mandatos, digamos, los charlas que ha dado Dussel sobre el buen vivir, que nos permite un poco tener elementos de juicio. Lo hemos hecho bastante popular, hemos dividido su charla sobre el buen vivir en casi como 6 capítulos. Cada uno toca sobre la tragedia del capitalismo respecto a las tendencias de la modernidad, cómo se destruye el planeta a partir de eso y los recursos que tiene los pueblos originarios para poder justamente rescatar esta cosmovisión, respecto sobre todo, especialmente a la naturaleza y al buen vivir. Creo que vale la pena que puedan desarrollarlos, compartirlos con todos ellos. Tenemos también en la web el nuevo discurso de Lin Kuan, que es el viceministro chino, que es muy importante, es un mensaje al mundo que prácticamente coloca los puntos sobre las IES respecto a todo lo que es la política internacional china. Creo que vale la pena estudiarlo, analizar este documento. Es un documento sumamente importante que va a dar mucho que hablar respecto a la filosofía. Prácticamente contiene todo lo que ha venido diciendo por parte, pero que está sintetizado en esto. Bueno, está en español todo el reporte que ha hecho, la presentación que ha hecho en la última asamblea que ha terminado recién esta semana. Es una asamblea popular que se hace cada año, pero esta ha sido sumamente importante porque ha trabajado el tema internacional con fuerza. Esto es importante también que lo vean. Tenemos en YouTube todas las conferencias que ha habido de algunas comunidades indígenas y naciones indígenas, amazónicas sobre todo, en las cuales han hecho una denuncia muy importante respecto a todo el negocio del carbono. Empresas transnacionales están teniendo mucho dinero gratis a partir del carbono sin que tengan las comunidades absolutamente ningún derecho, ninguna beneficio respecto a todo esto. Ha habido una denuncia bastante seria que han hecho la comunidad kiwicha y algunas comunidades de Bolivia y de Ecuador en una sesión especial de derechos humanos que fue justamente la semana pasada también. Finalmente, bueno, tenemos ya la versión del convenio 169 en 3 partes, que se ha hecho de manera popular para que puedan tener una mejor
conocimiento de lo que son las obligaciones del Estado, los derechos que tienen los pueblos originarios, indígenas, nativos y todo lo que se quiere hacer. Y luego finalmente ha cumplido 90 años del asesinato de Sandino. Tienen en la web una versión sobre esto, que justamente lo ha hecho Fernando Bautista, que es un escritor, como le dice, que va a estar con nosotros el jueves. Ha hecho una semblanza de Sandino, cómo fue asesinado. Muy bien, ahora sí, entonces damos paso a Vicente para poder cerrar con los comentarios y bueno, un mensaje final también y agradeciendo a todos la participación en este evento importante y le agradecemos que puedan distribuir la conferencia de Vicente que va a ser extraída de este evento para que puedan todos compartirlo los interesados. Adelante, Vicente. Gracias, Jorge. Oye, muy bien esa idea de la difusión de estas conferencias, de estas cosas de Dussel. Dussel es brillante, es uno de los que mejor ha trabajado estos temas que tienen que ver con, ¿no?, la vigencia de los pueblos originarios, la cuestión del buen vivir y cosas, es uno de los que más seriamente ha trabajado. Realmente es muy útil eso. Sobre lo dicho, en el caso de Fortunato y de alguna manera también en lo de Pilar, eh, efectivamente las identidades, compañeros, compañeras, las identidades se crean, se construyen, se destruyen y también se reconstruyen. Pero cómo se realice y sea eficiente o viable o no, depende de su necesidad social e histórica. En ese sentido, a mí no me parece que lo más recomendable sea decirle, ¿no?, a cada uno de nosotros, vuelve a tu identidad. Yo pertenezco a ese grueso sector mayoritario que Pilar ha planteado un poco críticamente, que sería el mestizo. Y no es motivo de orgullo ni de vergüenza. Soy mestizo, es mi condición. Mi padre es japonés, mi madre es una mujer de origen andina. ¿Cómo regreso a mis raíces? ¿Me vuelvo japonés? ¿Me hago samurái? ¿O vuelvo a las viejas comunidades, ¿no?, de Huaraz y me hago, no sé, guaracino? Pues no es así, pues. Somos lo que somos. A partir de esto hay que afianzar y fortalecer aquello que nos describe como el nuevo peruano, como la nueva peruanidad. ¿Y cuál es? Pilar lo ha dicho en parte ahí, como aquí en algunos sectores hay un esfuerzo de recuperar o de mantener el quechua, ¿no?, de reivindicar y de respetar la cosa andina, cultural. O sea, ¿cuál sería la identidad del nuevo peruano? Lo que dije yo, mencionado por Arguedas en 1968, como un demonio feliz, ¿no es cierto? Hablar en cristiano, ¿no?, y en indio, en quechua y en español. ¿Ya? Puedes decirle a Aymara español, a Cháninca español. Ese es el peruano. Eso es lo que somos la inmensa mayoría. No se puede pretender volver a los hace 8.000, 10.000 años, que además yo le pediría al compañero Fortunato, compañero, la comunidad es de España. La comunidad es una forma organizativa y funcionamiento española. Acá lo que hubieron fueron ayllus y Ese reemplazo panacas, el ayu. Ese ¿no? reemplaza el ayu. Ya, pero no es de acá. Así que acá no hay ancestral. Todo el sistema de autoridades, ¿no?, de esto de Toledo, cabildos y todas esas cosas es traído de España. ¿Ya? las Entonces, ordenanzas de por eso digo, Toledo. eso no se trata de, ¿no?, de decir volver a las raíces, como no. ¿Por qué? Porque una identidad tiene una función social, tiene una necesidad histórica. O sea, yo no me puedo convertir en cualquier cosa porque se me ocurre. Uno responde a las necesidades, al entorno y a la historia y al momento que vive, ¿no? Entonces, terminando esto, creo que el reto de este proceso de construcción de un proyecto de país, de un proyecto de Estado, justamente tiene que ver cómo afirmamos y enriquecemos y potenciamos ese carácter intercultural y bilingüe que debemos tener los peruanos. Ese sería el mayor logro del proceso de construcción ¿no?, de una sociedad intercultural con un Estado plurinacional, pluricultural. Yo resumiría así el reto que tenemos, ¿no? Y ahí tiene que ver Huancho Lima, tiene que ver lo amazónico, tiene que haber de todas las regiones en ese proceso.
Y de paso, nomás para terminar, lo que decían del norte. Compañeros, la última persona que hablaba Muchik se murió hace 50 años, 70 años. ¿No es cierto? En Piura tampoco ya no queda quechua. En Cajamarca tampoco casi no queda quechua. Esa es nuestra realidad. Que vamos a ir ahí a decirle que vuelva buscamos el Muchik, ¿no? Y allá y volvemos a crearlo y a reconstruirlo. Igual en Piura buscamos el idioma, ¿no? Nativo. Eso no se puede hacer, no funciona así, ¿no? El mundo, vamos para adelante, el mundo va para adelante y nosotros tenemos que ir para adelante, ¿no? Finalmente había una pregunta de Oscar Chacón, que es en parte lo que está en la preocupación de Dussel, ¿no? ¿Cómo construimos, ¿no?, un marco teórico, ¿no?, que pueda fusionar, que pueda combinar lo mejor del marxismo, ¿no?, con lo mejor que construyó el pensamiento prehispánico, ¿no es cierto? La cosmovisión andina. Ese es el reto, ese es el reto, ¿no? Porque no conozco, y ahí tendría que Chacón o quien sea decirlo, cuál es el proyecto de cosmovisión andina que funciona, que ha funcionado en alguno de nuestros países, incluyendo Bolivia, que ha sido lo más avanzado en la cuestión de Estado plurinacional. No existe como proyecto político que ha organizado estados y procesos históricos. Es un elemento que está justamente por incorporar y desarrollarlo, hablando ¿no?, de corrientes, de sistemas, ¿no?, universales, porque estamos hablando de sistemas universales. El socialismo es la respuesta al capitalismo, ¿no? Entonces, pero el socialismo tiene que hacerse del siglo XXI, ¿no? Y el reconocimiento, ¿no?, la valoración de los saberes, ¿no?, y de los conocimientos de nuestros pueblos prehispánicos está en esa reivindicación del buen vivir, ¿no?, del agin causa, que sí los socialistas tenemos que saber valorar e incluir en nuestro proyecto. En el caso de nuestro país, con mayor razón, ¿no?, porque estamos hablando de un país con una enorme densidad indígena y además con logros civilizatorios y culturales extraordinarios. Entonces, no hay ninguna razón para que eso no sea tenido en cuenta. Por ahí empieza, en nuestro caso, la idea de un proyecto de Estado plurinacional, pluricultural, por ese reconocimiento y valoración, ¿no? Muchas gracias, un gran gusto, Jorge, Fortunato, Germán, Pilar. Con Pilar seguimos siempre en diálogo, ya nos encontraremos Claro, nuevamente. Muchas gracias, claro. buenas noches. Muchas gracias, Bueno, Vicente. Me has dejado gracias. bastante sensación de preguntas, comentarios para resolver el tema. Efectivamente, el tema de la identidad no es tan sencillo de abordarlo, pero creo que vamos a trabajar el tema porque hay también identidades a nivel barrial, hay Sí, identidades a sí, nivel de múltiples, pueblos que es no tienen. múltiple. Esas Sí, sí. identidades se Ya, van forjando en el calor justamente de identidades de las propias naciones, pero son diferentes. A veces Así es. identidades que se forjan por vecindades, por ocupar un territorio, y creo que eso va generando. Entonces, los ejemplos de Cuba con los CDR, o Venezuela con las Claro, comunas, todo así eso es. son experiencias comunitarias que quisiera, justamente van fusionando el marxismo y toda la idea que tenemos de cómo generar poder popular con la riqueza histórica, política, cultural que tenemos nosotros. Muchas oye, gracias a quería, todos por su Gracias, participación. El quería, gracias, tema buenas está noches, sí, abierto, el gracias. tema está Gracias. resuelto. sí, sí, si Muchas gracias pudiera a hacer todos. un Gracias. Muchas adicional, ¿me gracias a puede permitir todos. un adicional? ¿Me puede permitir un adicional para el hermano Vicente? Fortunato, adelante, por supuesto, claro. Ya, ya. Mira, está bien todo. Este, vamos a ver de que es utópico pensar de que hagamos autarquismo, es decir, que vamos a regresar a tal fecha. Algunas veces yo ya tuve esa respuesta de muchos hermanos, pero después con el tiempo se dan cuenta, todo es un proceso de evolución. Cuando nosotros conocemos lo que son los Las pachacutes, diferentes sabemos cómo evoluciona, identidades cómo con cambia. múltiples. Y ahora la sociedad que se ha desarrollado tiene su carácter en el Tahuantinsuyo. Es una sociedad comunitaria compartida en base a la estructura social del Ayllu, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sociedad viene ahora? Viene ahora la sociedad integrada, compartida. Entonces, esa sociedad no es porque nosotros lo vamos a crear, sino es un proceso proceso de evolución
del cosmos y de la sociedad, sino que hay que ubicarnos en ese proceso. Ahora, cuando hablamos de identidad, es que necesariamente el 70 y el 80% de la población tiene sus raíces, a pesar, a pesar de que ya no hablan moche, ya no hablan quechua. Hay muchos hermanos de nosotros que sí tienen su identidad, y eso viene como uh, como una convicción, como un mensaje que está en nuestra memoria. Es información genética. Tiene. Es una información genética, eso. Entonces, eso es eso. No sería utópico pensar de que vamos a regresar a ese tiempo al año 1500, así, 1200. No es así, sino que esto es mucho más moderno. La ciencia ancestral actual que se desarrolló de la cosmovisión está sustentado perfectamente con el conocimiento científico moderno. O sea que para nosotros nuestros amautas no solamente son José Carlos Mariátegui, nada de eso. También lo es Stephen Hawking, ¿no? También lo es Albert Einstein, Nicolás Tesla, todos los grandes científicos que han aportado el conocimiento y sabiduría a la humanidad, que siempre se han ubicado dentro de una concepción científica, pero los que realmente malogran todo son las concepciones subjetivas religiosas, son los que crean estos grandes problemas. Entonces nosotros tampoco no somos ateístas, nosotros tenemos nuestra espiritualidad originaria propia de nosotros, que no tiene dioses, sino padres cósmicos y padres genéticos, padres telúricos. Entonces, está bonito esto es un despertar. Nosotros no tenemos el concepto de Dios, tenemos el concepto de padre y madre. Entonces, estamos en un buen momento de despertar. Por eso siempre les digo a los hermanos, todo el mundo ha pasado por diferentes canteras, ¿no? Entonces, traten de desarrollar la cosmovisión y ahí es cuando se va a comprender, y esa forma de desarrollar la cosmovisión está dándose en el caso de los hermanos de Huanchos, que es una continuidad. Y eso no va a quedar ahí, yo les aseguro, como lo están viendo ustedes también, ya muchos, eso va a ser como una lumbrera que van a seguir los que están circundando ahí. Inclusive en el mismo Bolivia van a tomar, porque ha habido un problema, porque eso también se ha dado en Bolivia, con las autoridades ancestrales, con los mayos. Pero las corrientes políticas, cuando han entrado al gobierno, a través de Evo Morales, han querido manejar, ¿no?, a esas autoridades originarias, y hicieron paralelismos y hicieron confrontaciones. Eso es lo que hay que evitar ahora, ¿no? Puede darse acá. Nosotros no somos la panacea, ni nosotros nos vamos a dirigir. Los que van a dirigir son las autoridades originarias. Nosotros solamente tenemos que hacer apoyo a ese desarrollo de las autoridades originarias, a lo que van a hacer, como técnicos, como científicos, como juristas, como lo que sea, pero apoyo con eso. Gracias, solamente eso quería decir, gracias. Pues sí, no, ya el debate se va extendiendo a otro tema. Lo de Bolivia es un tema aparte que vale la pena una discusión respecto a lo que ha pasado ahí, porque es un tema gordo también ahí. Víctor Alfonso, brevísimo, ya estamos cerrando para poder no hacer tan larga esta reunión. Sí, Víctor, ¿tenías una consulta adicional? Sí, muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Perazo. Solamente quería agregar una cosa. Lo que estaba mencionando ahora último el caballero es de que estamos hablando ya de interculturalidad, ¿no? Y en la interculturalidad ya existe la tolerancia entre diferentes grupos, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta era la siguiente. Vengo trabajando en ONGs y a nivel del Estado, en varias instituciones. Entonces creo que le están dejando pasar el tema de la corrupción. El sistema de corrupción ha minado prácticamente la sociedad peruana, ya prácticamente carcomido el sistema político. Ha dejado un gran hueco como la capa de ozono, ¿no?, en el Estado peruano. ¿Qué vamos a hacer con ese sistema? Está prácticamente y en las instalado. Comunidades también, ¿eh? Así es, perfectamente. ¿Qué vamos a hacer con este sistema? Es un ropaje que se puede cambiar una falda, un pantalón de un día para otro. Vamos a entrar con este tema de la identidad cultural y llega a entrar, Dios quiera, un gobierno nacionalista. Todo el sistema de corrupción va a ser reemplazado por un sistema nacional, ¿no?, pluricultural. Esa es la pregunta. Gracias. Muy bien, una pregunta que no vamos a poder resolverla ya ahora. Lo único que queremos, Vicente, que no sea samurái, sino sea bien peruano. Así que muchas gracias a todos.
por su participación en este evento. Ha sido realmente excepcional la exposición de Vicente. Ha abierto muchas preguntas y estamos esperando que haya muchas respuestas también, porque así es. Hay que trabajar mucho para encontrar realmente la verdad. Muchas gracias a todos. Lo esperamos el día Gracias. jueves 14 con Fernando Bautista, el jefe de la policía sandinista, que ha construido todo un sistema de seguridad que nos va a sorprender por los resultados que tiene ahora. Y luego el día 15, si nos acompañan, pasen la voz a todos los jóvenes que quieran participar en esta